Si traspasareis el pacto de Yahvé vuestro Dios, que Él os ha mancillado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Está meridianamente claro cuál era el propósito de Dios con esta advertencia, que si se les ocurriese traspasar el pacto en algo tan obsceno y perverso como ir detrás de los dioses de los cananeos e inclinándose a ellos, entonces romperían el pacto y la ira de Dios se manifestaría con toda su crudeza. No era broma lo que Dios les advertía, porque de hecho fue lo que les ocurrió. Es cierto que después de mucho tiempo y muy poco a poco, porque misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, pero les ocurrió. Empezó la apostasía bastante pronto, justo después de la siguiente generación de estos líderes a los que Josué les estaba hablando, ya que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Así le agradecieron al Señor en el tiempo de los jueces el haberles dado la tierra en la que se encontraron no solo leche y miel, sino también un territorio donde poder construir una nación. Ya en el periodo de los jueces, que es poquito después de esto que estamos aquí viendo en Josué. Luego vino el periodo de la división del reino, más tarde la caída del reino del norte ante los asirios, para terminar con el desastre del exilio de Judá y Jerusalén ante los babilonios. Y todo esto, ¿recordáis por qué? Por desobedecer a Dios, mezclándose con los pueblos paganos de su entorno. Esta fue la desgracia de Israel ayer y esta es la advertencia que recibimos nosotros hoy, porque este libro no solo les enseñaba a los judíos ayer, este libro nos enseña también a nosotros hoy. El castigo con su disciplina vendrá si traspasamos su pacto, porque Dios es fiel. Es absurdo que un pueblo como el nuestro le rinda adoración a otros dioses sabiendo que Él es el Dios creador de todo lo que vemos, del cielo y de la tierra, y sobre todo después de saber lo que Él ha hecho por nosotros. A veces pensamos que es muy dura esta advertencia con el final al que lleva, y pensamos que era muy dura y que solo era para aquellos judíos tan desagradecidos con Yahvé, pero no nos engañemos. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. El hecho de que estemos bajo la gracia y no bajo la ley no va a cambiar la fidelidad de Dios ni en sus buenas ni en sus malas palabras. Los que estamos aquí, si es que hemos creído de verdad en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, aunque estemos bajo la gracia, sabemos que no estamos libres de la ira que Él le tiene al pecado y por lo tanto tampoco libres de recibir la disciplina por caer en él. Aquí muchos lo hemos experimentado. De hecho, yo diría que de los adultos la mayoría. Y lo agradecemos porque esa disciplina forma parte de la fidelidad de Dios. Es más, y como ya he dicho antes, ser disciplinados por Dios es precisamente la garantía de que Dios no nos va a soltar hasta que lleguemos a su presencia. ¿Os dais cuenta? La disciplina de Dios es la garantía de que somos sus hijos, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Punto. Pero pastor, si la Biblia nos dice que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo puede ser que estemos sometidos a esta disciplina cuando Dios mismo sabe que somos polvo y el polvo nada puede hacer en sus fuerzas? ¿Podemos relajarnos y pecar sabiendo que para los suyos su fidelidad es para siempre?
¿Hay algo que nos proteja de una disciplina tan dura? Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí tenemos el límite, aquí tenemos la frontera, aquí tenemos lo que me estabas preguntando, que nos protege muchas veces de la ira de su justicia, que Dios nos avisa, y nos avisa con mucho tiempo y con mucha paciencia de que no podemos rendirnos a los dioses de este mundo porque terminaremos enfangados en la podredumbre del sistema de valores de este siglo. Pero atención, y una vez dicho esto, no podemos reírnos del pecado. O como dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué responde? En ninguna manera. Pero no es lo mismo caer en el pecado que pecar voluntariamente, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido la verdad, el conocimiento de esa verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero atención, esto es apostasía, ¿de acuerdo? Que nada tiene que ver con caer en el pecado. Caer en el pecado es algo que a los verdaderos creyentes nos causa un sufrimiento indescriptible. Darnos cuenta que estamos cayendo en el pecado casi al mismo instante en el que estamos cayendo nos produce un enorme dolor porque odiamos caer en él. Otra cosa es el pecado voluntario. El pecado voluntario del que habla Hebreos y que significa apostasía es el pecado de volverse voluntariamente a los ídolos que el Señor nos había dicho que no y de los que nos había sacado. Y para los judíos cristianos, que era aquellos a los que estaba dirigida esta carta, a los hebreos, era volverse a los sacrificios del templo, porque les dice el escritor de Hebreos, Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué estáis yendo al templo a volver a sacrificar? Era un insulto para la sangre derramada por Cristo en la cruz, ¿entendéis? Volver a hacer los sacrificios. ¿Entendéis lo que significa que no hay ya más sangre para estos? Está hablando de apostasía, está hablando de salirse de donde Dios nos había puesto. Porque si no, ¿quién puede ser salvo, verdad? De acuerdo, pastor, pero ¿cómo poder serle fiel a un Dios que lo ha sido, que lo es y que lo será hasta el final conmigo? Otra vez, ¿cómo ser fiel a un Dios que ha sido, que es y que lo será fiel hasta el fin de mis días conmigo? Bueno, pues en la pregunta está la respuesta. La fidelidad de Dios a su pueblo debiera ser la principal y mejor manera, motivo para serle fiel a Él. Ver su amor por nosotros y que ese amor será hasta el fin, debiera hacernos desistir de la rebeldía